nombre es Darío Arruti, tengo 53 años y vivo en Capilla del Monte con mi familia. Mi nombre es Graciela Martínez, estamos casados con Darío hace casi 30 años, vivimos juntos en Capilla, somos docentes y tenemos 3 hijos. Desde que nos conocimos estábamos muy inquietos espiritualmente, ¿no? Siempre buscamos una vida sana, ¿no? Una vida hacia lo natural. En aquel entonces había palabras de hoy que son tan comunes que antes no existían, ¿no? Como ecología o vida sana. Y sin embargo nosotros íbamos hacia esa tendencia, ¿no? Y creo que eso fue lo que le fuimos transmitiendo a nuestros hijos también. Yo jamás tuve incorporada la oración. Es más, era como que eso era de los católicos, ¿no? Entonces, sin haber estado nunca muy vinculado a la religión, era una sensación de rechazo, ¿no? Porque lo relacionaba con eso. Y al principio solamente ir al grupo a orar, ¿no? Y lentamente fue transformándonos a nosotros. En la parte externa tuvimos grandes cambios. Nosotros dejamos de tener vida social, dejamos de tener amigos, ya no le encontramos sentido a las cosas del mundo. Ya se acaban los temas de conversación, ya por lo menos yo lo que más quiero es orar en cuanto puedo. Antes de entrar a la escuela, antes de entrar a dar clase, siempre estoy orando y me siento acompañado y protegido, ¿no? Sabiendo que están conmigo. Y eso también me da una sensación de seguridad, ¿no? Y de que mientras tenga que estar haciendo eso, me están acompañando y están ayudándome a que lo haga lo mejor posible. El lugar donde Darío tenía su estudio de arquitectura lo transformamos en sala de oración, con campanita y todo, así que nosotros hacemos los ritmos así como de monasterio. Un día por semana yo no trabajo en la escuela, entonces me quedo en casa y hacemos el ayuno de arroz, la dieta de arroz. Después Darío tiene que salir a trabajar, pero yo quedo en casa sin hacer grandes actividades, haciendo 4 o 5 turnos, por decir así, de oración durante el día y en silencio. Yo iba a la tarde el año pasado a la escuela y era muy difícil porque me escondía donde podía para ir a hacer la coronilla, me escondía en el baño, me escondía en alguna aula vacía, de pronto alguien me encontraba atrás de una puerta que había abierto de un armario para hacer la coronilla. Creo que lo que empezó a golpear en mi corazón fue cuando empezamos a presenciar las apariciones de la Virgen. Ahí se oraba mucho, yo no estaba acostumbrado y empecé a sentir que era para ella. Y eso fue entrando en mi corazón de a poco y fue transformando esa manera de ver la vida. Las cosas se ordenaban mejor, se ordenaban de otra manera. Todo este proceso es que Aurora de Jesús se acerque, quiere hacer una experiencia en Aurora y se empieza a quedar y empieza a sentir que se le entra el Cristo y no se va más. Y nosotros empezamos a seguirla a ella también. Yo siempre le dije cuando quedó en Aurora, hija, te extrañaré, o me iba llorando, pero te dejo en el mejor lugar del mundo. Así que, ¿qué más puede pedir un padre para un hijo? Suena el teléfono, una mañana temprano, ya estábamos levantados nosotros, ¿no? Y era ella. Y ahí nos dice que la madre la había consagrado al monasterio. Y ahí me senté en la cama y empezamos a llorar. Y no lo podíamos creer y Graciela empezó a los gritos, agarró el teléfono. A los pocos días nos enteramos del nombre que había cambiado
otro llanto, otro abrazo y otra energía llamando a los hijos, avisándoles, ¿no? que Porque además el ella nuevo era... nombre de su hermana era Aurora de Jesús, que fue un nombre muy fuerte y nos pegó muy fuerte a nosotros también. Porque ella como residente durante 2 años de Aurora era muy aurora, muy auroreña ella, así que bueno, Aurora es ella. Y de Jesús, como ella siempre dice, se me metió el Cristo acá. Nuestra manera de relacionarnos entre nosotros cambió para bien, porque no es que se desarma, es como que se rearma de otra manera la familia. No nos damos cuenta cuál fue la transformación, pero vemos los resultados y sentimos que tiene que ver con todo este cambio profundo que estamos haciendo con la oración y con este acercamiento, porque siento que nos acercamos cada uno a nuestra alma y así es donde conectamos de una manera mucho más pura. Lo estamos viendo con Aurora de Jesús, o sea, nosotros no sentimos que ella dejó de ser nuestra hija y que está haciendo su vida. Al contrario, sentimos algo mucho más fuerte y firme entre nosotros. Nosotros dos tenemos un nuevo vínculo con ella, de hermanos, realmente de hermanos.